Bienvenidos a Jurisprudencia al Día, el programa institucional de la Universidad Autónoma del Caribe que se transmite por el canal 23, Educativo y Cultural y Zoom, canal universitario nacional. Nuestro tema de hoy, los derechos humanos e internacional humanitario enfocado al derecho laboral y la seguridad social. Y para ello hemos invitado a un experto en el tema, él es el doctor Alfonso Rafael López Lara, él es abogado, especialista en derecho laboral, con diplomado en Derechos Humanos e Internacional Humanitario en la American University de Washington, D.C. Además, es miembro del Colegio de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, de la Ciudad de México. Doctor Alfonso, bienvenido a Jurisprudencia al Día. Muchas gracias. Agradezco primero que todo a la Universidad Autónoma por esta gentil invitación que me han hecho para exponer brevemente algunos aspectos importantes que tienen que ver con los derechos humanos con énfasis en materia laboral. Bien, doctor. Para poder abordar el tema es necesario que hablemos un poco acerca de los antecedentes. ¿Qué significa? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos están consagrados especialmente por la OEA, que se generaron muy particularmente en el Tratado de Bogotá del año 48. Ahí se comenzó de primera mano a hablar sobre este tema. Colombia ratificó, como país integrante de la OEA, ratificó esto en diciembre de 1951. ¿Qué ocurre? Se ha tratado por todos los medios de garantizar, con base en la dignidad humana, la garantía de los derechos humanos. Y por ello se han implementado una cantidad de normas, de procedimientos, de entidades que se encargan de vigilar el correcto y fiel cumplimiento de la protección de estos derechos. Doctor López, la materia de derechos humanos está regulada, es tratada mediante unos organismos. Uno de ellos es la Comisión y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Háblenos acerca de la Comisión. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Quiénes la conforman? ¿De qué se trata la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Correcto, sí. En el año 1959, en la Declaración de Chile, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está integrada por 7 miembros que son elegidos por unas ternas que presentan los respectivos países integrantes o la Sala de Gobierno. Para la elección de sus miembros no se puede repetir un ciudadano de la misma nacionalidad, tienen que ser diferentes. La comisión funciona en Washington, D.C., Estados Unidos. Su función no es jurisdiccional, es una función netamente administrativa, política. ¿Cuál es su función primordial? Es la que se encarga de recibir las peticiones que le formulan y hacer las recomendaciones a los estados miembros de la OEA. Sus decisiones no son de obligatorio cumplimiento, son unas simples recomendaciones que esta entidad le hace a los estados de acuerdo a las peticiones que le formulen. Su término de elección para los funcionarios que la integran es de 4 años reelegibles. Ahora bien, también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta funciona en San José de Costa Rica. También está integrada, lo mismo que la comisión, por 7 miembros. El periodo de los comisionados es de 4 años reelegible. El de los jueces de la Corte, que no se llama magistrados sino jueces, es de 6 años también reelegibles. Ellos funcionan en San José de Costa Rica. La función de la Corte sí es doble. Tiene una función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ellos dictan unas providencias y tienen una función consultiva a favor de la OEA, de la que hacen parte, y sus pronunciamientos se hacen en el primer término mediante una sentencia, cuando hacen la función jurisdiccional, y la otra es en una recomendación consultiva. Ellos hacen las recomendaciones igualmente. ¿Qué ocurre? Las decisiones de la Corte son de obligatorio cumplimiento por los estados, ya sean integrantes de la OEA o no, así hayan sido ratificados o no. Colombia acogió la competencia de la Corte desde hace varios años y
es competente la Corte para incidir. En Colombia, tú sabes, Sandra, que ha habido muchos pronunciamientos sobre el tema en fallos de la Corte Interamericana, pero en materia penal. La masacre de Mapiripán, la del profesor de Andrés reciente, pero en materia laboral, que es nuestra charla, y cumpliendo la invitación, la estamos cumpliendo con ese objetivo de hacer énfasis en materia laboral, que es lo novedoso, es que es lo que se va a dar inicio en estas instancias internacionales. Hay que aclarar una cosa muy importante y específica para que le quede claro a todas las personas. La justicia internacional no desplaza la justicia interna, la complementa. De hecho, nuestra Constitución como tal, en el artículo 93, consagra que deben respetarse las decisiones internacionales, como efectivamente la jurisprudencia internacional de la Corte es de obligatorio cumplimiento también para los Estados miembros. Sobre la competencia, yo quería de la Corte, que es muy importante y que es el tema candente en este aspecto, hay 3 sentencias muy significativas, que es el caso de Rodríguez contra la República de Honduras del año 98, el caso de Jean y Bósico del año 2005 contra República Dominicana y el caso de Gallardo contra Costa Rica del año 81. Ahí está determinado internacionalmente la competencia que tiene la Corte a los Estados miembros de la OEA que han ratificado o no, que quede claro eso. Y con la constancia especialísima, porque mucha gente cree que la justicia internacional desplaza. No, primero es la justicia interna, la legislación doméstica, la que tiene, y ya después, como una instancia posterior, se puede utilizar la internacional. Así es, doctor. Ya que usted mencionaba el tema de las sentencias y hace énfasis en que son de obligatorio cumplimiento, además, contra estas no procede recurso alguno, tengo entendido. Es correcto, sí, estás en lo cierto, Sandra. Eso es una de las críticas muy fuertes que se le hacen a este procedimiento. Lo que el fallo o la providencia que dicte la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene recurso de apelación. Eso los tratadistas internacionales no están conformes porque dicen que no se ejecuta la doble instancia, que una instancia superior a esa Corte revise las actuaciones, aunque aquí esto lo integran 7 jueces de distintas nacionalidades y unos connotados juristas. Vale la pena aportar aquí a esta entrevista que acaba de nombrarse a un colombiano, al doctor, actualmente magistrado de la Corte Constitucional, Humberto Antonio Sierra Porto, magistrado que una vez termine su periodo se trasladará allá, y es un honor para Colombia tener a un distinguido jurista en esta sede. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así es. Doctor, pero yo tengo una pregunta, o sea, a mí como ciudadano del común, como Sandra Fierro, como la persona que nos está viendo en este momento del programa, para cualquier ciudadano del común, ¿para qué nos sirve que exista una Corte Interamericana de Derechos Humanos en tema laboral, que es nuestro tema de hoy? O que exista una comisión, es decir, yo desde mi casa, yo desde mis recursos, o sea, ¿para qué me puede a mí servir que existan estos organismos? Sí, específicamente hablando del tema laboral, de vieja data hay la Declaración Internacional de Derechos y Garantías Sociales, que tiene 39 artículos, que consagra netamente el aspecto laboral. ¿Qué ocurre, Sandra? Muchas personas acuden a las instancias nacionales, ejecutan unas reclamaciones, se las niegan, y esta persona puede acudir, después de agotada esta instancia, a la jurisdicción internacional. ¿Por qué? Porque hay que aclarar que pueden hacerlo con base en la violación de las garantías judiciales del artículo 8º y el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 29 de nuestra Constitución interna, que es el debido proceso. La persona de pronto por X o Y motivo considera que le han vulnerado sus derechos. Específicamente llama poderosamente la atención un tema que viene ocurriendo en Colombia, y es que hoy por hoy a las personas les están vulnerando los derechos cuando nombran un funcionario en determinado ente y llega y va revocando pensiones que le reconocen a un trabajador con un cumplimiento sin el lleno de los requisitos legales, y
la persona acude a una acción de tutela, acude a un proceso y sus derechos no le son reconocidos internacionalmente, y hay una jurisprudencia, que es el caso de los 5 pensionistas contra la República de Perú, en donde la Corte Interamericana fue enfática y le restableció el derecho a los pensionistas. Hoy por hoy, para no entrar en ejemplos, eso viene ocurriendo en muchos casos. Llega un director de turno de un ente con cierto poder y va desconociendo unos derechos adquiridos que la ley 1437, el nuevo Código Contencioso Administrativo, prohíbe, porque son hechos concretos, son actos administrativos concretos que tienen el reconocimiento de una pensión. Llega un funcionario con cierto poder y desconoce esto y deja a la persona sin poder. Esa persona, cuando ya agote las instancias nacionales domésticas, puede acudir a que le respeten sus garantías judiciales ante la instancia internacional. Maravilloso, doctor. Una muy buena noticia para muchas personas que han sentido que sus derechos laborales han sido vulnerados. Y justamente acerca de qué peticiones se pueden hacer y acerca de sus requisitos vamos a hablar después de una pausa de mensajes institucionales. Ya regresamos.